Queridos espectadores, bienvenidos. En el episodio anterior, Alex y Tuna acababan de escapar del peligro que los rodeaba en torno a Mai. Y aunque el pequeño Henry estaba a salvo, sus corazones aún seguían inquietos y agotados. Hoy exploraremos juntos un cálido viaje de sanación. Cuando Alex lleve a Tuna y al pequeño Henry en su primer vuelo, dejando atrás la casa de bambú y volando hacia el Kioto otoñal en Japón. Si esta historia te toca, no olvides suscribirte para no perderte los próximos videos. El avión tembló bajo sus pies como si todo el cielo estuviera tomando una respiración profunda. Los dedos de Tuna apretaron la mano de Alex. Las articulaciones de sus dedos se pusieron pálidas al lado de la manga negra de él. La luz en la cabina se fue apagando poco a poco. Los motores del avión rugieron un poco más fuerte, y el mundo fuera de la ventana ovalada comenzó a desvanecerse. Henry descansaba contra su pecho con su traje de manga larga marrón, pequeños calcetines y mitones blancos, asomando su pequeño gorro de oso ligeramente inclinado. Cada vez que el avión temblaba, ella instintivamente lo apretaba más como si pudiera protegerlo de las nubes. «Alex», susurró ella con voz débil. «¿Y si algo pasa?» Él giró la cabeza a sus ojos suaves y algunos cabellos se movían ligeramente con el temblor del avión. «Entonces te sostendré la mano todo el tiempo», respondió él con calma. «Vamos a enfrentar todo juntos». El avión se inclinó ligeramente, la pista de aterrizaje se fue haciendo más pequeña y en un instante mareante parecía como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Tuna cerró los ojos con fuerza. Henry emitió un pequeño sonido. No era llanto ni risa, solo un M confundido. Cuando la presión cambió, el pulgar de Alex empezó a hacer círculos pequeños en el dorso de su mano. Él no dijo nada más, pero el calor de su mano la ayudó a calmar el caos dentro de ella. Cuando se atrevió a abrir los ojos, la ciudad estaba muy lejos debajo de ellos. El mundo se convirtió en un collage de pequeños edificios y ríos finos. Las nubes flotaban lentamente por debajo como suaves islas. «Estamos en el cielo», suspiró ella sorprendida. Alex sonrió asintiendo hacia la ventana. «Tu primer vuelo», susurró. «El primer vuelo de Henry y nuestro primer paso en este viaje de sanación». Henry parpadeó lentamente, sus ojos redondos reflejando la luz que se filtraba por la ventana. Su gorro de oso se movió cuando se desplazó, y sus pequeños puños empujaron suavemente el cinturón de seguridad infantil que lo mantenía sobre su regazo. La correa pasaba por su cintura, asegurándolo a su lado. Un simple cinturón de seguridad que parecía ser todo lo que había pedido: protección, estabilidad, un futuro donde no tuviera que despertar en medio del miedo. Esa mañana no podía imaginar algo como esto. El día comenzó con una luz suave filtrándose a través de las cortinas de bambú de la pequeña casa de madera. El aroma a bambú seco y el aire fresco de la mañana se esparcieron más tranquilos que las noches de pánico pasadas. Por primera vez en muchos días, se despertó sin sentir que tenía que huir de algo en la oscuridad. Alex estaba sentado en una silla de madera sencilla junto a la cama, observando en silencio. Su abrigo negro estaba colgado en el respaldo de la silla, pero él aún llevaba los pantalones negros como si no hubiera permitido que realmente se relajara. Cuando ella se movió, su sonrisa apareció de inmediato, llena de alivio y gratitud. «¿Dormiste bien?», preguntó suavemente. Henry se acurrucó en sus brazos, respirando regularmente con su suave aliento. El niño llevaba un conjunto de manga larga marrón, guantes blancos, calcetines blancos y un pequeño gorro de oso marrón. Casi parecía irreal, como un personaje sacado a la vida desde algún cuento suave. Ella rozó su mejilla contra la parte superior del gorro de él, sintiendo el ritmo tranquilo de su respiración. «¿Cómo te sientes hoy?», preguntó Alex acercándose más.
lo suficientemente fuerte para una pequeña sorpresa. Ella parpadeó, su mente aún densa por el sueño y los ecos vagos de viejos miedos. ¿Sorpresa? ¿Qué sorpresa? Él no respondió. En su lugar extendió su mano hacia ella, su palma áspera pero firme por el trabajo. «Póntelo», dijo con una suavidad decidida que hizo que su corazón latiera más rápido. «Te voy a mostrar». Luego, cuando ella abrió la puerta de bambú, una brisa fresca pasó entre los altos tallos de bambú que rodeaban la casa. El rocío estaba en el suelo y la luz de la mañana trazaba líneas largas sobre el patio. Pero lo que la hizo detenerse fue lo que vio en el camino de tierra. Un sedán gris estaba estacionado allí, ya limpiado y listo, con la carrocería brillando bajo las suaves olas de luz plateada. Tuna se quedó parada. ¿Qué es eso? Alex rodeó el asiento del pasajero y abrió la puerta con un gesto suave, casi tímido. Llevaba una chaqueta negra sobre pantalones negros, un conjunto oscuro que lo hacía parecer alto y sólido, como si hubiera decidido ponerse entre ella y el mundo. «Vamos a estar fuera unos días», respondió. «Solo nosotros tres». Ella se quedó allí con su abrigo blanco y pantalones vaqueros azules, tocándose inconscientemente el gorro de oso de Henry mientras él dormía sobre su hombro. «¿A dónde vamos?». Su voz temblaba entre la curiosidad y el miedo. Alex sonrió, pero su mirada seguía siendo seria. «Kioto». Ella lo miró fijamente. «Kioto, en Japón». Él asintió una vez. «No solo necesitas descansar. Necesitas un lugar que no esté marcado por lo que ha pasado. Un lugar tranquilo, hermoso, lo suficientemente lejos como para que tu corazón realmente crea que está a salvo». Miró a Henry y luego continuó. «Quiero que los primeros recuerdos de él sean de paz, no de miedo». Algo en su interior se aflojó y luego se apretó nuevamente. La idea de subir al avión, de dejar el país que había conocido, parecía imposible. Pero la forma en que Alex hablaba sobre no huir, sino sanar, hizo que la palabra Kioto ya no fuera solo un lugar, sino una promesa. Ella respiró profundamente y asintió. «Entonces confiaré en ti». El viaje al aeropuerto en el sedán gris se sintió como el comienzo de un nuevo capítulo. Música suave sonaba en la radio, las notas flotaban a su alrededor. Tuna se sentó en el asiento del pasajero con su abrigo blanco, mirando de vez en cuando hacia atrás, para comprobar cómo Henry, cuidadosamente colocado en el asiento trasero para el corto trayecto, movía sus pequeños pies. La mano de Alex estaba firme sobre el volante. Su chaqueta negra se mezclaba con la oscuridad del coche. Pero cada vez que el camino se volvía recto, él miraba hacia atrás a través del espejo retrovisor, como si necesitara confirmar que ellos estaban allí juntos. En el aeropuerto el sonido retumbaba como una ola. Personas de todas las edades y nacionalidades pasaban rápidamente. El sonido de las ruedas de las maletas se mezclaba con voces superpuestas en decenas de idiomas. Los anuncios resonaban por encima, agudos y extraños. Los pasos de Tuna vacilaron, sus dedos se apretaron alrededor de Henry mientras lo abrazaba contra su pecho. El suave tejido de su traje marrón bajo su mano le dio una sensación de estabilidad en medio del caos. Alex se acercó colocando suavemente su mano sobre su hombro a través del abrigo blanco. «No te preocupes», dijo con suavidad. «Me encargaré de todo, solo quédate conmigo». Él la guió a través del proceso de registro y seguridad, explicando cada paso con una voz baja y paciente. Henry se reía cómodamente, más fascinado por las luces brillantes y los sonidos lejanos que por cualquier otra cosa. Cuando finalmente llegaron a la puerta de embarque, el corazón de Tuna latía con fuerza. No por miedo al peligro como antes, sino por entrar en un mundo que nunca pensó que alcanzaría. En el avión, el pasillo estrecho, las filas de asientos y el techo bajo la hicieron dudar. Alex, aún con su chaqueta y pantalones negros, puso una mano firme en su espalda.
paso a paso, susurró. Ya has llegado hasta aquí. Se sentaron en un par de asientos junto a la ventana. Alex estaba junto a la ventana, Tuna a su lado, y Henry, cansado de todas las nuevas sensaciones, se quedó dormido en su regazo. Una azafata apareció con una sonrisa profesional sosteniendo el cinturón de seguridad para niños. ¿Puedo ayudarte a ponerle el cinturón de seguridad al bebé?, preguntó. Tuna asintió rápidamente abriendo los ojos, mientras la azafata le mostraba cómo pasar el cinturón pequeño a través del cinturón del asiento y luego ajustarlo suavemente alrededor de la cintura de Henry. El cinturón se ajustaba sobre su traje marrón, mientras sus guantes y calcetines blancos asomaban de manera adorable. Su gorro de oso aún estaba firme en su cabeza. Era un gesto simple, pero le apretó la garganta. Nadie había mostrado tanta preocupación por ella antes, no solo por ella, sino también por la pequeña vida en sus brazos. ¿Está cómodo?, preguntó la azafata con amabilidad. Sí, respondió Tuna con esfuerzo. Gracias. En ese momento el motor rugió más fuerte, una vibración potente parecía ascender desde el suelo hasta sus huesos. La luz en la cabina se apagó nuevamente. La mano de Tuna buscó la de Alex, buscando instintivamente algo firme mientras el avión comenzaba a acelerar. El suelo se está moviendo, susurró con los ojos bien abiertos. Alex se acercó, su voz firme y tranquila. No es el suelo, dijo. Somos nosotros. Nosotros somos los últimos en irnos. La nariz del avión se levantó. La presión la empujó suavemente hacia el asiento, y en un breve pero aterrador segundo, sintió como si estuviera suspendida entre la vida que conocía y la vida que la esperaba adelante. Luego, la ciudad comenzó a alejarse, dando paso a nubes que se dibujaban en tonos blancos y dorados. Horas después, el avión comenzó a descender y la voz del capitán anunció la llegada al destino. Afuera, el cielo era más fresco, teñido de un gris suave por la tarde. Cuando salieron del avión y caminaron por el pasillo, una brisa fresca los envolvió, trayendo consigo el aroma tranquilo de la lluvia de otoño y de hojas lejanas. El aire en Kioto era diferente, fresco, nítido y casi reverente. Bienvenida a Kioto, dijo Alex suavemente a su lado. Fuera del aeropuerto, el frío los envolvió de inmediato. Alex ajustó su abrigo negro y ayudó a Tuna a ponerse a Henry en el portabebés frente a su pecho, apretando las correas a través del abrigo blanco y los jeans azules de ella. El traje marrón de Henry, sus calcetines blancos y los pequeños guantes asomaban. Su gorro de oso seguía firme sobre su cabeza como una pequeña corona. Las mejillas de Henry se sonrojaron por el frío repentino y el niño protestó en un quejido que sonaba a la vez como una queja y una expresión de alegría. Subieron a un taxi, el conductor asintió cortésmente. Cuando el coche comenzó a rodar, los árboles a lo largo de ambos lados de la carretera brillaron en tonos de rojo, naranja y amarillo. Los puentes se extendían sobre ríos tranquilos y las casas de madera antiguas aparecían entre los edificios modernos como recuerdos que se negaban a desvanecerse. Tuna apoyó la frente en la ventana, sus ojos brillando. Se siente como si estuviéramos en otro mundo, susurró. Alex la miró a través del reflejo de las hojas rojas rodeando su cabello negro y su abrigo blanco. Sigue siendo nuestro mundo, dijo suavemente. Solo una esquina más suave de él. Finalmente el taxi se detuvo frente a una pequeña posada tradicional oculta en una calle lateral. La puerta corrediza de madera, las ventanas de papel y una simple linterna colgando en la entrada los recibieron. Alex llevó las maletas, su abrigo negro reflejando la luz tenue de la linterna, mientras Tuna entraba con Henry abrazado fuertemente en sus brazos. El suave aroma del tatami y la madera de Inoi les dio la bienvenida. Se sentía como si la casa estuviera respirando por primera vez después de mucho tiempo. Cuando sus pies tocaron el suelo de tatami, Tuna
Sintió una sensación extraña de calma que se extendía silenciosamente dentro de ella. Una paz que no venía de huir, sino de finalmente haber llegado a un lugar donde su corazón podría empezar a sanar. La luz de la tarde dibujaba rectángulos suaves sobre el suelo de tatami. Henry estaba en el centro, su traje marrón lo hacía parecer una pequeña semilla de otoño sobre la alfombra pálida. Sus calcetines blancos se agitaban con entusiasmo, y su gorro de oso marrón se inclinaba suavemente mientras aplaudía sobre el suelo. Tuna, fascinada por la textura de la alfombra, se arrodilló cerca con su abrigo blanco y jeans azules. La miraba con una sonrisa que sentía como si no hubiera tenido en mucho tiempo, como si hubiera olvidado cómo sonreír sin sentir ansiedad. Alex dejó la última maleta en el suelo, sus movimientos tranquilos, aunque cansados por el viaje. Sirvió 2 tazas de té que el dueño de la casa había dejado preparadas. «Aquí», dijo dándole una taza. «Te hará calentar las manos». Ella la tomó inhalando el aroma del arroz tostado. «Gracias», dijo suavemente. «Seguro que tú también estás cansado». «Podemos descansar aquí antes de salir», sugirió ella vacilante mirando cómo la luz se desvanecía. «En realidad no quiero descansar ahora. No hoy». Él vio la luz en sus ojos. «¿Quieres explorar Kioto antes de que se ponga el sol? Si hemos llegado hasta aquí, quiero sentirlo mientras aún tenemos el valor». Su expresión se suavizó sin necesidad de palabras. Se abrochó su abrigo negro y colocó a Henry en el portabebés frente a su pecho. El gorro de oso de Henry seguía pegado a su pecho, sus pequeñas piernas pateando con energía. «¡Listo!». Tuna se levantó ajustándose el abrigo. «Listo». Salieron al exterior caminando por una calle tranquila, donde las hojas de otoño caían en el viento. El aire fresco los despertaba suavemente. Mientras caminaban, el mundo a su alrededor se transformaba en una pintura. Los árboles de arce a lo largo del camino brillaban en tonos de rojo y dorado. El viento traía consigo una lluvia de hojas rojas y doradas que caían al suelo tocando el abrigo negro de Alex y las mangas blancas de Tuna. Henry emitía sonidos de alegría, extendiendo las manos hacia las formas de las hojas que caían gritando cada vez que una hoja se escapaba fuera de su alcance. Tuna sonrió al oír el sonido brillante que la sorprendió. Levantó la vista y vio las hojas rojas brillando en el cielo. «Se siente como si estuviéramos atravesando un sueño». «Tú también brillaste», dijo Alex suavemente. «La paz realmente te queda bien». Siguieron un pequeño río con la luz dorada reflejada en el agua. Pequeños puentes de piedra cruzaban el río, y las risas de un parque cercano llegaban hasta ellos. Encontraron un banco debajo de un gran árbol de arce rojo, y Tuna puso a Henry en su regazo. Su traje marrón se mezclaba perfectamente con los colores del otoño. Alex regresó de un puesto con 2 batatas asadas. Partió una por la mitad y el vapor caliente se elevó en el aire frío. Tuna dio un mordisco, sus ojos se abrieron por la dulzura natural. «Esto sabe como a casa». «Batatas de Kioto», rió Alex. «Es famoso por una razón». Henry estiró la mano hacia la comida murmurando mientras pateaba sus calcetines blancos. «Ahora solo falta leche, osito». Tuna sonrió dándole una suave palmada en la nariz. Alex se recostó observando la luz del sol rodeando a Tuna en tonos dorados. Las hojas rojas formaban una corona alrededor de su cabello negro. La miraba no como alguien que necesitaba protección, sino como alguien que caminaba a su lado. «Seguro que si alguien nos mira ahora», dijo suavemente, «pensarán que solo somos una familia pequeña y normal». Ella lo miró, su sonrisa temblando. «Somos una familia. La parte de ser normal, no estoy tan segura». La sombra del pasado pasó entre ellos. El secuestro, el hospital, el miedo. Tuna apretó a Henry contra ella. Alex se inclinó hacia ella, su abrigo tocando suavemente su brazo. «Nadie te va a llevar de aquí», dijo con voz firme.
No dejaré que eso vuelva a pasar. Ella vio la culpa oculta bajo su promesa. No fue tu culpa. Tal vez no, pero decidí que la próxima vez no esperaré a que llegue el peligro. Te llevaré a un lugar donde no pueda alcanzarnos. Ella suspiró lentamente. Gracias por elegir este lugar, por elegirnos a nosotros. Él le pasó suavemente una hoja roja que se había quedado en su manga. Su mano permaneció un momento más. Cuando el sol se puso, caminaron hacia el barrio antiguo de Geón. Las linternas iluminaban los pequeños callejones, proyectando una luz suave sobre las casas de madera viejas. El olor a castañas asadas y a incienso llenaba el aire. Los turistas caminaban lentamente, pero Alex Tuna y Henry seguían su propio ritmo, una tríada de colores negro, blanco y marrón cálido. Cruzaron un pequeño puente rojo sobre un arroyo que brillaba con reflejos. Tuna apoyó su cabeza en el brazo de Alex. Alex dijo suavemente: «Antes de todo esto pensé que mi vida quedaría atrapada en esa casa de bambú». Comenzaba a sentirse como una jaula llena de recuerdos. Él redujo el paso. «Y ahora», dijo ella mirando el rostro dormido de Henry, «ahora siento que hay muchos tipos de hogar. La casa es uno, pero también cualquier lugar donde estés tú y Henry». Se detuvo en el puente. El viento de la tarde hacía que las hojas se movieran arriba. No te traje aquí solo para olvidar. Te traje aquí para que el dolor no sea el último capítulo. Quiero que Kioto nosotros sea el comienzo de algo nuevo. Su garganta se apretó. ¿Realmente crees que puedo empezar de nuevo? Él suavemente metió un cabello de ella detrás de su oreja. Ya has comenzado. El momento en que subiste al avión, elegiste una nueva vida. Sanar no siempre es ruidoso. A veces solo es elegir seguir adelante. Cuando regresaron a la posada, las luces de las farolas se reflejaban en el río como estrellas flotantes. Henry ya se había quedado dormido profundamente. Dentro, Alex extendió los futones mientras Tuna consolaba a Henry cantándole suavemente una canción de cuna. Alex se sentó junto a ella, su postura finalmente relajada. «No parece real», susurró ella. «Siento que si cierro los ojos despertaré de nuevo en el miedo». Alex cubrió a Henry con una manta. A veces la vida da a las personas un segundo amanecer. No siempre sabes cuándo empieza. Solo te das cuenta de que la oscuridad ya no es tan pesada como antes. Ella lo miró, sus ojos brillando. «Te quedarás. Si vuelvo a tener miedo». Él tomó su mano. «Estaré aquí en cada amanecer. En las mañanas brillantes, en las mañanas nubladas y en las mañanas que aún no puedes ver». Ella apoyó su cabeza en su hombro. Afuera, el río susurraba y el olor a otoño se filtraba por la rendija de la puerta. Esa noche, el mundo no pedía nada, no los amenazaba ni los perseguía. Kioto simplemente los abrazaba como una familia, en una tríada de negro, blanco y marrón cálido, envolviendo el corazón del otoño. Esa noche, la cicatriz se relajó en su mano. El miedo se retiró. Y en la habitación tranquila vivieron su primera noche de verdadera sanación. Sus corazones finalmente aprendieron a descansar. Uzi chợt cảm thấy nghi ngờ không nên xuất hiện trong lúc này, nên anh đã nặng nề giữ lại câu hỏi đó. Cũng bình thường, không có gì đặc biệt. Anh đáp rồi chuyển chủ đề. Còn em, hôm nay anh vui không? Thì cô mỉm cười, gương mặt cô sáng lên, đôi mắt lấp lánh. Vui chứ, bánh ngọt hoài, cũng không nhiều lắm đâu, chỉ là hơi bận một chút thôi. Không khí xung quanh họ thoáng chốc trở nên thoải mái, nhưng trong lòng Uzi một cảm giác bồn chồn vẫn không thể nào dứt. Dù nhưng anh cảm thấy điều đó đang giấu giếm, nửa tử tiêu có đang che giấu một bí mật nào đó liên quan đến công tuần. Câu chuyện của họ trôi qua nhẹ nhàng, nhưng trong lòng Uzi, câu hỏi ấy vẫn chưa được trả lời. Anh không thể tự hỏi liệu tiêu có thực
sự vô tội trong mọi chuyện này, hay có điều gì đó đang ẩn khuất đằng sau nụ cười của cô? Cảm giác căng thẳng không nói thành lời như một tấm màn mỏng phủ lên cuộc trò chuyện vui vẻ ấy. Những căn giả